La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? No sé si, me imagino que me escucháis. Ah, hola, hola. Vale, gracias Felipe. Daniel por ahí que también me contesta. Vale, bueno, perdóname, Albert, antes de nada voy a robarte otra vez el presentador para te lo devuelvo. Bueno, yo creo que vamos a empezar, si os parece bien, son las 8 y bueno, que ya estamos bastantes. Bueno, arrancamos, ¿vale? Estamos grabando la sesión también para que luego lo colguemos y que se vea. Bueno, me hace ilusión tener este webinar con Albert Salván, ahora lo voy a presentar, porque nos conocemos ya de hace un año, con motivo de un evento que hicimos nosotros en Barcelona. Allí nos dio una charla sobre Forex, y luego pues de ahí ha habido una muy buena relación. Nos ha invitado al Barcelona Trading Point, que se ha hecho hace poquitos días, que donde él fue coorganizador, y bueno, y la verdad es que para mí es una alegría, porque es alguien que, bueno, ya no solo que es un buen tipo, sino que en cuanto a Forex, yo es de las personas con las que más aprendo. Tiene ese punto de, aparte de conocer mucho las divisas y cómo es ese mundo, tiene para mí una cualidad que es imprescindible, que es que lo sabe transmitir, cosa que es necesaria, ¿no? Alguien que te hable de algo que sepa y además que lo sepa hacer. Bueno, él tiene una web, su web principal es forexexperience.com, donde trae aquí pues sus análisis, sus vídeos, sus encuentros, sus closing bells que hace con frecuencia. Tiene vídeos de formación. Yo creo que todos lo conocéis porque al final habréis visitado su web antes de apuntaros al seminario. La idea de hacer este evento fue porque estamos haciendo ahora el concurso de XTB, de la Trading Cup, que le llaman, y claro, para nosotros, para los que somos de precio y volumen, que muchos de los que estáis sois gente de precio y volumen, el tema del Forex, aunque no solo se pueden operar divisas, eso es algo que también comentaremos, pero bueno, principalmente son los activos que más se suelen operar, o que suelen tener más este tipo de brokers. No, la verdad es que no lo solemos trabajar, con eso de que no tienen volumen, o por lo menos el volumen que nosotros utilizamos en un mercado organizado como puede ser el mercado de Chicago con el futuro del mini SP. Bueno, pues simplemente no es nuestro campo de competencia, como se suele decir. No quiere decir que no se puedan trabajar también con ideas de análisis técnico y tal, pero bueno, hay que saber cuando no estás ante un activo que conozcas. Hace un segundo estábamos hablando, Albert y yo, de que todos los activos, o cualquier activo, tiene pues su punto, su personalidad. Hay que saber de alguna manera trabajarlo. Y en este caso el Forex no tiene no tiene el tema del volumen, y bueno, y eso se nos queda un poco al margen. Y con el concurso de XTB habíamos planteado el grupo de precio y volumen hacer una reunión semanal para compartir estrategias, ideas, vernos, en fin, pasar un buen rato, aparte de concursar. Y claro, salió el tema del Forex, de que algunas personas estaban interesadas en operarlo, por conocerlo y tal, y ahí es cuando tuve la idea de, oye, ¿por qué no hablamos con alguien que sepa, que entienda bien la divisa, a un nivel además muy de home trader, en el sentido de que siempre puede haber gente que trabaje en grandes gestoras o en grandes bancos de inversión y a lo mejor tiene una visión muy institucional de cómo se mueven las divisas, y es una información muy interesante, pero alguien, operador pequeño, que está detrás de las pantallas todas las tardes,
que utiliza herramientas que están al alcance de todos y que sabe explicarlo, yo creo que es una oportunidad tenerlo. Bueno, pues ahí vino la chispa de hablar con Albert y nada, aceptó encantado y de hecho hubo tanto interés que decidimos hacerlo abierto a todo el mundo, no solo del grupo de personas que éramos y tal, pues para que al final saliese una reunión entretenida. Poco más tengo que añadir. Bueno, agradecer a vosotros, a todos vosotros la asistencia, a Albert fundamentalmente, porque le he obligado aquí ahora a hacer un curso acelerado, bueno, una charla acelerada de Forex y bueno, me imagino que lo habrá preparado de forma que sea interactiva, que podáis preguntar y que yo creo que a todos los que estáis hoy presentes, porque prácticamente a todos conozco, tenéis experiencia en los mercados, o sea que sabéis lo que de lo que estamos hablando. Yo creo que a algunos de vosotros os va a gustar especialmente porque la divisa las divisas tienen una manera de entenderla un poquito diferente a precio y volumen. Nosotros ya sabéis que solemos ignorar lo que son las noticias por ese ruido que siempre nos pueden llevar a cometer errores y preferimos centrarnos en el volumen. En cambio aquí, al no tener volumen, hay que saber interpretar esas noticias. Entonces te da un juego o un pozo de cómo entender los mercados a nivel más global que desde mi punto de vista apasionante y muy interesante. Así que bueno, para mí va a ser un placer tener la charla. Bueno, no me enrollo más. Le dije 3 minutos y ya lleva 6. Así que Albert, te paso el presentador. Vale, ya debes tener el control. Vale, pantalla se te ve perfecto. Espera. Ahora el audio, perfecto. Perfecto. Ahora he quitado el silenciador. Vale. Bueno, pues yo poco tengo que añadir a lo que ha dicho aquí, que agradecerle pues esta oportunidad, porque creo que siempre es interesante intercambiar opiniones con otros traders, sobre todo que operen pues muchas veces diferentes activos. Yo la verdad es que a lo largo de tiempo pues he ido pasando por diferentes activos y al final acabé aquí en el Forex. Pero bueno, yo he operado en acciones, he operado bueno, con fondos y con CFDs, con diferentes activos como os comentaba, ¿no? Aparte llevo tiempo trabajando para el sector financiero y de ahí me viene un poco pues algunos conocimientos que tengo sobre el sector y bueno, la afición un poco a la economía macro, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos con Quique en un principio, que es un poco la diferencia muchas veces principal que existe entre operar en un mercado como el mercado de divisas y en otros mercados que en ese sentido pues son quizás un poco más cerrados, más aislados del resto, ¿no? El mercado Forex es un mercado global y como mercado global que es, pues está sometido a influencias de todos los tipos y de todos los lados, como vamos a ver o como os voy a intentar explicar. Y es importante conocer esto porque si no, pues te lleva sorpresas, ¿no? No sé, bueno, lo habíamos comentado antes con Quique, yo no sé si muchos de vosotros habéis tocado mercado Forex o no, o conocéis mínimamente cómo funciona. Voy a hacer una mínima introducción bueno, 2 o 3 minutos explicando un poco por encima el funcionamiento para que bueno, todos nos situemos un poco y a partir de ahí, pues si os parece, profundizaremos un poco más, ¿no? El mercado de divisas, pues como sabéis, pues es el mercado en que se intercambian las diferentes monedas. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre lo que es una moneda y una divisa. Cuando hablamos de monedas, hablamos pues, de dólar americano, de dólar australiano, de euro, de libra, de yen. Esos son monedas, ¿no? Monedas emitidas pues por un país y respaldadas por un banco central. Lo que se entiende por divisa realmente son los cruces. O sea, una divisa es el euro dólar o el euro yen o la libra yen. ¿Vale? Es un concepto que es importante también tenerlo claro porque a diferencia de otros activos, cuando hablamos de divisas,
y lo interiorizamos como si estuviéramos hablando de un activo, en verdad estamos hablando de dos activos diferentes. O sea, el euro dólar es por un lado euro y por el otro dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese par, ese cruce, se verá afectado por cosas, noticias, eventos que pueden influir en el euro, pero cosas, noticias y eventos que pueden influir en el dólar. Es decir, debemos tener siempre claro las dos caras de la moneda, ¿no? Ese es un concepto básico que hay que más o menos tener claro porque, bueno, pues nos puede ayudar muy bien a interpretar el mercado. La siguiente característica importante del mercado de divisas es que, a diferencia de el resto de mercados, es un mercado descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una plaza física donde van a parar todas las órdenes y se negocian todas las órdenes, ¿no? Las órdenes de todos los operadores, sino que el mercado de divisas en realidad es una serie de transacciones que se realizan entre grandes bancos mundiales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al ser mercado descentralizado no tiene horario. Quiere decir que, claro, tú puedes hacer transacciones a las 3 de la mañana a través de bancos japoneses y transacciones pues a las 8 de la tarde, hora de aquí, pues a través de bancos americanos. El mercado de divisas tiene una sesión continua desde el domingo a las 11 de la noche hasta el viernes a las 10:30 cuando cierra Wall Street. Es sesión 24/5. Eso es importante no por el hecho de que tengamos que operar 24/5, que eso es totalmente desaconsejable, pero sí que es importante saberlo de cara a dejar posiciones abiertas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dejar una posición abierta en un mercado que cierra que una posición abierta en un mercado que está continuamente cotizando. Entonces también veremos un poco esas implicaciones. Todo esto lo vamos a enfocar, como decíamos, pues un poco al concurso de XTB, porque es la oportunidad que tenemos ahora para introducirnos en este mercado. XTB pues nos proporciona, la verdad, una plataforma que, bajo mi opinión, pues es una bastante buena plataforma, es mejorable como en muchas cosas, ¿no? Como en muchos sitios, muchas cosas de la vida, pero realmente es una plataforma bastante potente y bastante orientada al trader. Le falta para conseguir realmente que sea propia de un trader más profesional, pero realmente es una plataforma que tiene muchos complementos, que tiene muchas cosas interesantes, sobre todo de cara a operar en este tipo de activos. Bueno, aquí veis un poco la pantalla que yo tengo configurada. Sabéis que el concurso empezó, de hecho empezó el domingo a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque el domingo a las 11 de la noche es cuando ya empezaban a abrir los mercados asiáticos, y bueno, tenéis toda una serie de activos que quizás, bueno, ya veremos luego, ¿no? Pero básicamente quedaos con esta idea, ¿no? Divisas son pares de activos, no son activos, son parejas de activos, eurodólar, libra dólar, ¿vale? Y luego este hecho de que el mercado está continuamente abierto. Está abierto de lunes a viernes, de hecho de domingo a viernes. Estos pares de activos que os he comentado los vamos a ver un poco, vamos a ver en la misma plataforma. Bueno, pues hay una serie de activos principales como en todos los mercados, ¿no? No es lo mismo el cruce pues dólar peso mexicano que el dólar euro. Hay una serie de pares que concentran la mayoría de la actividad, que concentran la mayoría de la liquidez en el mercado. Esos son los pares que debemos operar por varias razones, ¿no? La primera es por una razón económica. ¿Por qué? Porque las comisiones, los spread, la diferencia entre el precio de compra y precio de venta, es más estrecho como más líquido es el activo. Entonces, todos estos pares que llaman minors o menores, pues todos esos pares tienen una comisión más amplia. Voy a hacer un inciso aquí porque se lo comentaba aquí que hace unos momentos, y precisamente está pasando una de las cosas que comentábamos y quiero aprovechar para comentarla en directo. Hoy a las 8 se han producido, se publican las minutas de la FOM. La FOM es el comité de gobierno de la FED, ¿vale? En esas minutas pues son las actas de las reuniones de la FED. Y algo habrán dicho, porque si os podéis fijar, esto es un gráfico horario. Y podemos ver aquí, pues espera un momento que yo tengo el cuadro de mandos. Podéis ver aquí qué está pasando con el eurodólar, ¿de acuerdo? O sea,
lo que os comentaba, ¿no? Bueno, o lo que os iba a comentar ahora. Las noticias es otra parte muy importante de negociar con divisas, porque te pueden cambiar el sentimiento y la tendencia en unos instantes. Fijaos ahora mismo como euro dólar y libra dólar están parejos y en cambio el dólar yen está al revés. Es decir, vamos a hablar de otra cosa que también es básica, pero que es importante tenerla clara. Euro dólar a 1,27 quiere decir que por cada euro te pagan 1,27 dólares, ¿vale? Es decir, en este momento el euro se está apreciando respecto al dólar, ¿vale? Porque por cada euro te van a dar más dólares. Aquí se está produciendo lo mismo. Podéis ver que aquí el dólar está en la parte final del código, del nombre de la divisa, ¿no? Aquí está al revés, por lo tanto, para que el dólar se deprecie, pues tiene que caer, ¿vale? Y aquí ves cómo está cayendo, es decir, se está produciendo un movimiento ahora mismo de depreciación del dólar. Algo habrá salido en las minutas de la FON con toda seguridad que haga que se produzca este movimiento. Podemos ver el dólar australiano, que también se está depreciando, ¿vale? Pero no solo eso, sino que, por lo que os voy a comentar, podéis ver aquí como un cruce en el cual no está el dólar, también se están produciendo movimientos más leves, pero se están produciendo. ¿Por qué? Ahora voy a intentar explicar esto, ¿no? Es lo que os decía, no estamos hablando de un activo, es una pareja de activos. Entonces, si nosotros en el par que más pesa, que si ponderamos todas las operaciones, todo el volumen que se mueve es el más importante, que es el euro dólar, se está produciendo este movimiento, el dólar aquí se está depreciando. Por lo tanto, todo el sistema de divisas se reajusta en función de todos estos movimientos. Por eso vemos que la libra dólar también se deprecia el dólar. ¿Por qué? Porque si no se produjera este movimiento, operando el euro libra, tú podrías hacer lo que se llama arbitraje y podrías sacar ventaja de esto. Entonces, evidentemente, todos los movimientos, todas las valoraciones de monedas siempre van sincronizadas. Y de la misma manera, encadenando diferentes divisas, por eso tenemos un cierto efecto en el dólar yen sobre noticias sobre el dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Muy importante, el tema de las noticias. Un operador de Forex, de mercado de divisas, lo primero que tiene que hacer al levantarse es mirar qué noticias tenemos hoy. ¿Qué noticias tenemos hoy? Hay webs muy interesantes, muy elaboradas, que funcionan muy bien, como por ejemplo esta, que en ella tú puedes ver los calendarios económicos. Tú puedes configurar la hora en función del sitio donde te encuentres, él te configura la hora y tú puedes ver el calendario de todos los hechos que van a pasar. Lo puedes filtrar incluso por qué divisa quieres que te muestre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo como operador, ¿qué hago cada mañana? Lo primero que hago es decir, vale, ¿qué tenemos hoy? Descarto las noticias que tienen una importancia más leve, me quedo con las de mayor importancia. Mayor importancia quiere decir que tienen mayor afectación sobre las divisas. Y bueno, todo los sucesos que puedan haber, aplico el filtro y miro cada día las noticias que hay, porque nos ha venido perfecto que fuera hoy, en este momento, el webinar para que podáis ver realmente el efecto que se produce. Es decir, es importante que tengáis presente siempre estas noticias. ¿Por qué? Porque imaginaos que aquí estáis cortos. Imaginaos por una de aquellas cosas que estéis cortos porque, bueno, porque ahora mismo ya tenía un movimiento levemente ascendente, pero imaginaos que este movimiento pues no es así y es un movimiento a la baja, ¿no? Pues bueno, naturalmente en una situación de estas pues te pillan seguro, ¿no? Hay gente muy especializada en operar noticias, pero es algo, bueno, yo creo que es algo bastante complicado y al alcance de gente ya con un nivel bastante, o sea, bastante experimentada, ¿no? Por lo tanto, es un hecho muy importante el tener presente las noticias. El operar en divisas quiere decir que tienes que tener una cierta idea de cómo funciona la economía, cómo funciona la economía macro que se llama, ¿no? De hecho, si queréis profundizar un poco en este tema, en la revista de ISPA Trading de este mes, ¿vale? Que la puedes ver en ispatrading.com, ¿vale? Bueno, pues he publicado un artículo que habla realmente sobre las noticias, ¿vale?
Y en este artículo, pues bueno, es una revista que para verla os tenéis que suscribir, pero es totalmente gratuita. Es una revista que creo que es bastante interesante porque realmente la gente que escribe pues le da siempre a los artículos una orientación muy práctica, muy aplicada a mercado y por lo tanto pues es de aplicación inmediata a todo lo que puedas leer allí, ¿no? Bueno, pues yo hablo un poco de las noticias, de cómo funcionan las noticias, de cómo debemos estudiar esos indicadores, ¿vale? Indicadores de mercado laboral, decisiones de política monetaria, como puede ser lo que hemos visto ahora, indicadores del mercado de vivienda y los indicadores de confianza empresarial y gestores de compras. Esos 4 bloques para mí son los 4 bloques principales, son los 4 bloques que yo con mi experiencia he ido viendo que afectan más a la cotización de las divisas. Bueno, pues creo que es una manera interesante de entrar. Os podéis leer este artículo, os explico varias cosas sobre las noticias, sobre cómo afectan, sobre los indicadores que son importantes en cada zona. El ZW alemán, por ejemplo, tiene una gran influencia en los cruces con el euro, sobre todo en el euro dólar, los datos de Reino Unido. Bueno, diferentes tipos de noticias que realmente pueden afectar y que es conveniente que conozcáis. Aparte de eso, pues bueno, hay una web como esta, que es la de Olsen Scale, que está aquí, que esta web es una web también muy interesante y muy curiosa, porque, vamos a verla, es una web que se dedica a calcular el impacto que tienen las noticias. Vaya, ahora cosas del directo, está en mantenimiento parece, ¿no? Pero bueno, es una web que se dedica a evaluar el impacto que tienen las noticias en los mercados, en las divisas, y te genera una escala a semejanza de la escala de Richter de los terremotos, pues igual, ¿vale? Está muy bien porque te da un índice, un ratio en el cual tú ves qué afectación tiene cada noticia. Es interesante verla y te sirve también para familiarizarte un poco con estos temas, ¿no? Estos serían los 4 bloques de indicadores o de noticias principales que debemos tener en cuenta. Política monetaria, mercado laboral, confianza y datos empresariales. A ver, que me he perdido por aquí y creo que había otro. Y el mercado de vivienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado de vivienda es un gran dinamizador económico, es decir, una vivienda, cuando se construye una vivienda nueva, se genera mucha economía alrededor de ella, por lo tanto, es uno de los pilares de cualquier economía y aquí, pues, en los últimos años, desgraciadamente, lo sabemos muy bien, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Los índices de gestores de compras también son muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, pero en Estados Unidos y en Reino Unido, o sea, en los cruces que esté presente la libra y que esté presente el dólar, son muy importantes. Simplemente esto está hecho por una empresa privada que se llama Markit y lo que hace es hacer una encuesta sobre los gestores de compras de las principales compañías y les pregunta qué previsión tiene sobre las compras que tiene que hacer su compañía a un horizonte de 3 o 6 meses. O sea, ¿vas a comprar más o menos que antes? ¿Vas a generar más stock o menos que antes? Y a partir de aquí, pues es un indicador bastante fiable de la economía y es un indicador que realmente tiene bastante influencia, bastante afectación. Hablando exclusivamente del concurso, no nos va a afectar directamente porque los índices PMI se publican a primeros de mes, la primera semana del mes. Por lo tanto, ya están publicados, ¿vale? Estos índices ya se han publicado y por lo tanto, pues no vamos a tener esa afectación. De la misma forma, el mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos, hay que estar atentos cada jueves a las 2:30 porque dan los datos de subsidios de desempleo, que es un dato semanal. En cambio, la tasa de desempleo, que es mensual, también ya está publicada porque se publica a principio de mes, ¿vale? Pero lo que os comentaba, es decir, es muy conveniente, pues bueno, tener esto presente, bueno, mirar un poco las noticias que hay cada día y ver un poco los puntos donde puede haber un poco de fricción, un poco de movimiento. Y la demostración es que es palpable, está aquí. Es decir, durante todo el día de hoy el euro dólar ha estado deambulando, pero ahora lo podéis ver. O sea, ha duplicado la volatilidad que ha tenido durante todo el día, a las 8 de la tarde. Pero es que, claro, es que todo el mundo estaba esperando este momento, ¿vale? Entonces, es importante, pues tener esto en cuenta. ¿Qué más? Ahora os voy a hablar de otro tema
que ya os he comentado un poco antes, que son las correlaciones, lo que llaman las correlaciones, que es decir, las diferentes interacciones que hay entre las divisas, lo que os comentaba, ¿no? Si el euro dólar sube, pues los demás cruces donde interviene el dólar harán movimientos acordes, se acoplarán a ese movimiento, ¿vale? En un número anterior también de Ispa Trading, que es un especial de blogger, que también sale Quique, salimos varios bloggers que nos invitaron, la gente de XTV en junio, pues bueno, publiqué también un artículo sobre esa importancia, sobre la importancia de todas estas correlaciones y cómo pues se relacionan, ¿no? Es decir, dólar libra, pues con la libra dólar australiano, y esto influye en el cruce dólar australiano, dólar australiano. Siempre tenemos que al menos tener en la cabeza esto, ¿no? ¿De qué nos puede servir esto? Pues bueno, yo creo que es una herramienta muchas veces útil a buscar confirmación a ciertos movimientos. Tú puedes intuir un movimiento en una divisa, pues bueno, tú te vas a las divisas correlacionadas y ves si esas divisas están orientadas de la misma forma. Es una forma también de confirmar ciertos movimientos. Bueno, es un artículo que también podéis leer, lo mismo, si estáis suscritos lo podéis descargar en formato PDF y bueno, pues aquí hago una cierta explicación, incluso hay un ejemplo gráfico de pues un movimiento que hubo con cruces con el yen, veis aquí dólar yen y euro yen, ¿vale? Movimiento que se produce aquí, movimiento que se produce aquí. Es decir, si tú interpretas bien estas correlaciones, tú puedes posicionarte correctamente en más de un par y sacar recorridos en más de un par, ¿vale? Sacar más de una operación positiva, ¿vale? Claro, cuando hablamos de estas correlaciones surge un hecho clave para mí, ¿no? Que es cuando tú ves un movimiento de una divisa, como por ejemplo el que estamos viendo de euro dólar, ¿no? Que está subiendo, surge una pregunta: ¿por qué sube el euro dólar? Puede ser por dos cosas: A, el euro se debilita, o B, el dólar se fortalece. Es importante que como mínimo intentemos interpretar cuál de las dos cosas es el motivo que origina esto, porque ese motivo es el que influirá en los movimientos en las divisas restantes, ¿vale? ¿Cómo podemos saber eso? Pues bueno, hay otra opción muy interesante que son los índices de divisas. Ahora os voy a explicar un poco qué es también un índice de divisas para que también lo tengamos un poco más claro, ¿no? Vamos a ver. ¿Vale? Os voy a mostrar este índice. Vamos a configurar un momento esto para que quede, que así se verá mejor. Vale, vale. Vale, esto es el índice dólar. ¿Vale? ¿Qué es el índice dólar? El índice dólar es un activo, entre comillas, ficticio, que se genera, que se calcula su valor, que se compone de, por un lado, el dólar contra, o sea, y que es como si fuera una divisa más, ¿no? Pero en un lado estaría el dólar y como contrapartida del dólar no estaría una sola divisa, sino una cesta de las divisas más importantes que hay en el mercado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy fácil. Lo que estamos consiguiendo es ver cómo se está moviendo el dólar respecto a todo el mercado, ¿vale? Esta es una herramienta muy útil para saber, por ejemplo, cuando hay un movimiento de este tipo, ¿a qué se debe? Yo me voy al índice y puedo ver claramente como aquí, pues el dólar desde principios de julio está alcista totalmente. Alcista, si lo veo aquí alcista, quiere decir que está alcista respecto a la mayoría de cruces o respecto a los cruces que concentran la mayoría de operativa de todo el mercado Forex. Por lo tanto, ¿qué pasa? El dólar está fuerte. Conclusión, no vayamos o no nos pongamos cortos en dólar. O sea, no es bastante probable que pueda tener un disgusto si yo me pongo corto en dólar, ¿vale? Excepto en este momento. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia que seguramente pues, ha cambiado un cierto sentimiento. Esto seguramente corregirá, ¿eh? Es bastante probable que corrija. Pero es importante ver esto. ¿Por qué? Porque con esto, ¿qué podemos decir? La tendencia del dólar es alcista. Por lo tanto, si vemos movimientos de este tipo, hasta que no veamos una confirmación, debemos interpretar que estos movimientos serán breves y que acabarán corrigiendo. Lo más normal es que acaben corrigiendo. ¿Por qué? Porque es que la tendencia del mercado, en un principio, es alcista.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado estos 2 días de inicio de concurso? Han sido unos días complicados, sí que han sido unos días complicados. De hecho, creo que he visto alguna estadística por ahí, la mayoría de países la media estaba todos en negativo. ¿Pero por qué? Porque estamos en una tendencia alcista del dólar y hemos pillado una corrección. Claro, si tú no eres consciente de que se está produciendo una corrección en esa tendencia, pues tú te pones largo en dólar. ¿Y qué pasa? Pues que te pilla. ¿Vale? Entonces, es importante, pues bueno, tener ese concepto, ¿no? Esa ubicación, ubicarse un poco y saber, en qué nos estamos moviendo. De la misma forma, tenemos índices sobre el resto de divisas, es decir, sobre el yen, sobre la libra, sobre el dólar australiano, hay varios índices de este tipo, ¿vale? Entonces, podemos un poco así, echando un vistazo rápido, yo normalmente esto lo hago cada fin de semana, ver un poco, a ver si han cambiado las tendencias, ¿no? O si realmente hay un cambio o hay un seguimiento de la tendencia actual. Al final, aquí lo que estamos viendo es lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. Perdón, el Banco de Japón en este caso, porque es el índice del yen japonés. ¿Por qué? El Banco de Japón está detrás. Cuando actúa el Banco de Japón, porque quiere su divisa débil, pues no actúa solo en un cruce, actúa en los cruces principales. Por lo tanto, eso lo ves aquí. Esto lo ves aquí. ¿Vale? Entonces, es importante poder intuir ese tipo de movimientos. Y tenemos herramientas, no son infalibles, pero nos pueden dar una idea del sentimiento que subyace en el mercado y sobre todo de qué realmente están haciendo los bancos centrales, ¿no? Es decir, podemos irnos al índice del euro, ¿no? Y podemos ver cómo claramente el BCE está apostando por un euro bajista. O sea, creo que está más que claro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la confirmación. De todas formas, también estamos viendo que ahora mismo está en una corrección esta tendencia primaria bajista que estamos viendo aquí, ¿no? Hemos visto correlaciones, que creo que es muy importante. Ya os digo, tenéis el artículo, que creo que es un artículo bastante completo, que podéis ver aquí multitud de información. Hemos visto también el tema de las noticias. Cualquiera de estos temas yo los he tratado en diferentes ocasiones en la web. Hay artículos referentes a esos temas en la web. Ahora voy a hacer un poco de aproximación al momento justo actual. Vamos a hacer una foto, ¿no? Precisamente en un artículo que he publicado hoy, que creo que es importante que lo veamos, ¿no? Relacionado con este movimiento que hemos visto del dólar, este fortalecimiento del dólar, ¿no? Hemos visto un SP500, que eso seguramente pues Quique os podrá detallar mejor que yo, porque él sigue más los índices, pero hemos visto un SP500 que ha tenido una tendencia alcista sostenida durante muchísimo tiempo, pero yo creo que se empiezan a ver ciertas señales de debilidad, ¿no? Y claro, podéis preguntar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la divisa? Pues tiene mucho que ver, porque la debilidad o el inicio de esa frenada en el SP500 para mí tiene un claro condicionante, tiene un claro origen en la Reserva Federal y su programa de tapering, que es el programa que ha iniciado para reducir las compras de activos. Es decir, la Reserva Federal, para salir de este entorno de crisis, lo que ha hecho durante estos últimos años ha sido inundar el mercado de liquidez. ¿Cómo lo inunda de liquidez? Pues va y compra bonos o compra activos que hay en el mercado para que haya liquidez, que haya movimiento. Ese programa de compra de activos está tocando a su fin. Y esto es muy conocido por la gente que se dedica a esto, por toda la gente del sector, y es un tema que podemos ver aquí. Este es un detalle del programa de compra de activos, cómo se ha ido reduciendo en los últimos meses y las previsiones que hay. De todos es sabido que los mercados se alimentan de liquidez y el SP se ha estado alimentando de esa liquidez. Pero la FED modula esta intensidad en el programa de compra de activos dependiendo de ciertos condicionantes y ciertos ratios. Y es ahí donde voy a insistir un poco, ¿no? En los temas para ver el funcionamiento, digamos, de la economía del país, ¿no? El PIB USA
pues bueno, es un PIB que está en franco crecimiento, excepto algunos lunares que tenemos aquí, pero los últimos, bueno, un montón de años aquí podemos ver, pues está en crecimiento y ha logrado superar un poco, este socavón que ha sido toda esta crisis financiera, ¿no? Por un lado esto. Por otro lado, vemos que las empresas están funcionando muy bien y cada vez están incluso en cuotas de beneficios históricos, muchas de ellas. Este es un gráfico donde se ve las compañías que anuncian recortes de dividendos. Ha habido una caída brutal durante este año, ¿vale? Y sobre todo la gran clave, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos, ¿vale? Que se ha reducido por debajo del umbral del 6,5%, que es el umbral que siempre la Fed ha dejado claro que era su objetivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la Fed ha aplicado unas medidas extraordinarias en función de la situación, pero ahora que esta situación mejora, las va a retirar. Con toda seguridad las va a retirar. Y cuando la retire, esa liquidez de la cual el mercado se ha ido alimentando desaparecerá. ¿Eso qué querrá decir? Que el S&P, pues bueno, puede sufrir una corrección, pero no solo eso, sino que esa liquidez que hacía que hubiera mucho dinero en circulación, cuando hay mucho dinero en circulación, mucha masa monetaria que se llama de una moneda, lo que hace es devaluar esa moneda, pierde valor. Por lo tanto, ahora que esa liquidez se va a retirar, el dólar va a subir. Y es lo que está pasando, es lo que hemos visto en el índice, ¿vale? Es lo que hemos visto en el índice, que se ve claramente. Se ve muy claramente. Es decir, el dólar está subiendo porque la Fed está actuando. Y esto, recordar que esto es el dólar contra una cesta de divisas. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién está marcando el ritmo y quién marca el ritmo históricamente en el mercado de divisas? La Fed y el dólar. Por lo tanto, debemos estar siempre muy atentos a lo que hace la Fed. Muy atentos a sus reuniones y a sus decisiones, porque pueden cambiar el sesgo completamente. Y podemos volver a ver qué está pasando hoy. Algo habrá pasado, algo en las minutas, en las actas de las reuniones hay que bueno, pues no ha gustado al mercado, entre comillas, y hace que el dólar, o ha gustado al mercado, y él hace que el dólar pues se debilite, ¿vale? Entonces, pues bueno, son temas importantes. Aplicaciones o derivadas que puede tener en el IBEX 35, pues bueno, hay en el IBEX. En el S&P 500, pues podemos ver aquí, es un gráfico del S&P 500 histórico, ¿no? Podemos ver esta última caída, pero podemos ver, vamos a fijarnos en este último impulso, ya para finalizar este tema, pues, y podemos ver aquí el gráfico de este último impulso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Veis línea verde? S&P 500. Línea azul, Russell 2000. El Russell 2000 es un índice de mid-caps estadounidense. Históricamente, cuando ha habido grandes subidas del S&P, ha sido siempre acompañado del Russell 2000, ¿no? Podemos ver aquí también un gráfico histórico que va, pues bueno, hasta el 2012 y se ve claramente. ¿Qué está pasando ahora? Pues se está produciendo una divergencia. Por lo tanto, hay diferentes signos que nos indican a que puede haber un cambio de sesgo en el mercado. Mercado de renta variable y por incidencia, o al revés, mercado de divisas y por incidencia en el mercado de renta variable. Pero no solo eso, sino que las divisas no solo afectan a la renta variable, sino que nos podemos ir y podemos ver un gráfico de, por ejemplo, el oro, ¿no? ¿Qué pasa con el oro? Pues bueno, el oro pasa exactamente igual, ¿no? Pero bueno, no solo el oro, es decir, nos podemos ir al cobre, ¿vale? El cobre no ha pegado esta subida, pero si os fijáis, el gráfico es bastante parecido al oro, ¿vale? ¿Por qué? En el comercio internacional, la mayoría de commodities se comercian y se pagan en dólares. Por lo tanto, si el dólar sube, las commodities se acomodan a ese precio, porque el precio de la commodity no varía porque el dólar sube. Entonces, ¿qué hace? La commodity baja, ¿vale? Para que al final el valor nominal de ese dinero que se paga sea el mismo. Es decir, tenemos las divisas prácticamente están en el centro del sistema. Y a través de las divisas, los bancos centrales influyen en los mercados y provocan pues todos los movimientos que podemos ver. Por lo tanto, si queremos buscar a veces el origen de ciertos movimientos, ese origen está en las divisas. Operar en divisas significa tener un cierto conocimiento global, que no se adquiere evidentemente en un mes, pero que tampoco es tan difícil de adquirir porque al final son 4 reglas básicas.
pero que son muy importantes. Y es lo que, bueno, pues yo tenía preparado para hoy y lo que yo os quería un poco explicar, ¿no? Ya para cerrar y abrir un poco el turno de preguntas, que es lo que más me interesa que preguntéis o que expreséis vuestras dudas, pues un poco ver cómo está el mercado y lo que os he dicho, ¿no? De cara a este mes de concurso, ¿qué podemos hacer? Pues para mí es muy claro lo que podemos hacer. Es en este momento, digamos, me estaría dejando mal mi teoría, pero yo me pondría largo en dólar. ¿Por qué? Por todo lo que os he explicado. Es decir, buscar cruces con el dólar y ponerme largo en dólar. Largo en dólar, ¿qué quiere decir? Que en el cobre, en el petróleo, en el oro, en la plata, me pondría corto, ¿vale? Porque al final estás comprando plata con dólares, por lo tanto, si baja el precio de la plata, quiere decir que por los mismos dólares compras menos plata, por lo tanto el dólar vale más, ¿vale? Pues más o menos creo que ya está. Yo solo, bueno, hacer una reflexión y es que esto es un concurso, por lo tanto, pues bueno, ya sabemos lo que pasa en los concursos. Yo os animo a que hagáis el concurso intentando que os lo toméis, digamos, en serio, intentando, yo para mí el objetivo número uno, de verdad, siempre que participo en un concurso, que lo hago poco, pero alguna vez sí, es llegar al final, es decir, no reventar la cuenta, y me sirve siempre para probar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, si no estás muy acostumbrados a operar con divisas, creo que es una gran oportunidad para ponerse a operar con divisas y ponerse, pues bueno, a hacer ciertas cosas y ver un poco todas estas dinámicas que os he explicado que es el principal motor del mercado. Y bueno, pues yo no tengo nada más que añadir. Bueno, quizás si tenéis dudas o cosas, digamos, más básicas o queréis más información, solo deciros pues que bueno, que en la web hay una sección exclusivamente de formación que es totalmente gratuita, puedes acceder a ella sin ningún problema. Hay una serie de itinerarios, tanto de trading más genéricos como referidos al mercado de divisas, que os pueden ayudar a introduciros en este mundo, ¿vale? También tengo un canal de YouTube donde hay una serie también de vídeos donde podéis empezar a tradear en divisas desde cero y la dificultad va aumentando progresivamente. Y aparte, pues cada 15 días aproximadamente hacemos un programa online donde junto con Ricardo González de Bolsa y algún otro especialista, pues siempre comentamos y miramos a ver cómo se está realizando el cierre de la semana en Wall Street. Lo hacemos el viernes, que queda grabado, se puede luego reproducir por YouTube, y creo que es un programa también muy interesante porque ahí hablamos de todos estos temas y vamos siempre pues a caballo del mercado intentando pues comentar y dar digamos pues explicaciones y soluciones a todo lo que pasa, o sea que también creo que es algo muy interesante y es una muy buena oportunidad pues de ir adquiriendo conocimientos. Nada más. Bueno, yo creo que es el momento de pasar a las preguntas. Veo que hay una, yo también tengo aquí preparadas algunas, Albert, o sea que te las iré lanzando, pero bueno, si me permites, primero voy a darle paso a las de los asistentes. Una hay pregunta, que en cierto modo yo también tenía para preguntártela. La pregunta es, ¿qué divisas son las más utilizadas, en las que hay más movimiento? Vale. Bueno, creo que es algo, digamos, bastante lógico que todo el mundo pueda deducir, pero yo os diría que los cruces en los que intervienen el euro, el dólar, la libra y el yen son los principales, por una razón muy simple, porque ahí están los bancos centrales más importantes, ¿vale? Entonces, todas las combinaciones que podáis hacer con estos cruces son lo que normalmente se llaman majors, ¿no? Que son los cruces mayores, ¿vale? Luego hay otros cruces que también son bastante importantes, pero que quizás estarían un escalón por debajo, que son los relacionados con el dólar australiano y el dólar canadiense. Estas dos divisas son un poco especiales. ¿Por qué? Porque son divisas muy ligadas a commodities. Australia es una economía que sobre todo tiene mucha potencia las empresas principales de ahí son empresas mineras, ¿vale? Tiene grandes recursos naturales y Canadá igual. Entonces, los precios de las materias primas normalmente afectan también mucho a los cruces donde haya dólar australiano y dólar canadiense. Pero yo básicamente
para empezar a operar con divisas me concentraría en estas 4 y en los cruces con el dólar canadiense y el dólar australiano. Un consejo también importante es, si empieces ahora a operar con divisas, no os agobiéis, no os mareéis intentando operar 8 divisas a la vez. O empezar a operar con una y ir añadiendo divisas progresivamente. ¿Por qué? Porque hay un tema también importante, que es que yo diría que cada divisa tiene su propia personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las divisas, a pesar de estar, digamos, en el mismo mercado, son activos muy distintos, con volatilidad muy distinta, con características muy distintas. Y es importante también llegar a conocerlas un poco. La horquilla de el movimiento que puede haber o la diferencia que puede haber entre el máximo diario y el mínimo diario en un euro dólar no es ni de lejos se acerca a la que puede haber en una libra yen. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas las tenemos que ir interiorizando porque esto, si no lo conoces, es lo que te conduce muchas veces a errores y a pérdidas, ¿no? Entonces, es importante. Yo, para empezar, me centraría en estas 4 que os he comentado: euro, dólar, libra esterlina y yen. Incluso os diría que escogierais un par de estos y empezarais con un solo par. Yo creo que eso es lo ideal para ir asimilando conceptos. Bueno, continuamos. Pregunta Menchu, ¿alguna moneda especialmente débil? Moneda especialmente débil. Tradicionalmente la moneda que es especialmente débil es el yen. La política monetaria del Banco Central de Japón, sobre todo desde que hay el Shinzo Abe, que es el gobernador actual, es una política expansiva. Quiere decir que quieren la moneda débil. Quieren la moneda débil para poder exportar. Una moneda débil quiere decir que tus exportaciones son más baratas. Quieren una moneda débil. Entonces, es un banco central que hay que ir con cuidado con él, porque cuando interviene de verdad y no se está con medias tintas, ¿eh? Es decir, cuando él interviene en el mercado, lo desploma al yen. De hecho, lo que os hablaba, si alguien se pregunta ahora cuál debe ser la divisa más volátil que pueda haber, pues la libra yen. La libra yen tiene unos recorridos impresionantes. Claro, también hay que conocerla y hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los recorridos tanto pueden ser positivos como negativos, ¿vale? Entonces, es importante tener eso en mente, pero el Banco Central de Japón es tradicionalmente aprieta bastante su divisa y la mantiene débil. En la situación actual en la que nos encontramos, pues solo hay que oír al señor Mario Draghi cada vez que interviene. Está intentando dejar muy claro que quiere un euro débil. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque ya todos más o menos lo vemos, ¿no? La situación. Hoy o ayer me parece que había otro warning de, no sé si era el Fondo Monetario Internacional, con el crecimiento de la zona euro. No hay manera que la zona euro crezca. Pero es que claro, estamos hablando de un euro dólar a 1,40 prácticamente, que estaba. Claro, así es muy difícil crecer, porque tus exportaciones son muy caras. Así, el único país que puede crecer de la zona euro era Alemania hasta ahora, y ahora ya empieza a flaquear. Qué casualidad que cuando Alemania empieza a flaquear es cuando Draghi dice, no, ahora vamos a aplicar medidas expansivas y vamos a bajar el euro. Y es lo que os he enseñado con el índice. El euro se ha desplomado prácticamente, y si cogemos un gráfico semanal, es espectacular. Es decir, esto no sucede porque sí o porque 4 operadores grandes se ponen de acuerdo. No, esto sucede porque el Banco Central dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Esto sucede por esto. Es decir, esta semana está habiendo una reacción, pero podemos contar cuántas semanas seguidas el euro dólar ha cerrado en negativo. Otra cosa que no he comentado, que también es importante, es, ya os he comentado que la sesión de negociación de las divisas es una sesión continua durante la semana, es 24/5. ¿Qué quiere decir? Que para mí es muy importante el gráfico semanal a largo plazo. ¿Por qué? Porque realmente en el gráfico diario, los gráficos diarios, el max mínimo diario es un concepto ¿vale? que está cogido del gráfico, pero no está en función de que se ha cerrado el mercado abierto, porque el mercado está abierto 5 días. Entonces, cuando realmente hay un máximo y un mínimo de sesión, es cuando cierra
el mercado que cierra el viernes. Por lo tanto, yo prácticamente no miro los gráficos diarios de divisas, excepto los de los índices. Yo miro los gráficos de divisas semanales y luego el gráfico horario, y para operar yo opero más a corto, pero realmente el gráfico importante y el que te da información sobre la tendencia a largo es el gráfico semanal, y aquí lo podéis ver. Es decir, ahora mismo monedas débiles tradicionalmente, y sigue siendo el yen, incluso más que el euro, porque el cruce de euro-yen yen es más débil aún, y actualmente el euro. O sea, actualmente es lo que os contaba de este artículo que es el que he publicado hoy, que creo que lo digo muy claro, que es, para mí hay un activo actualmente que es en el que hay que operar, que es euro-dólar. ¿Por qué? Porque en divisas, como os he comentado, estamos trabajando con parejas de activos. ¿Qué es lo ideal? Pues muy fácil, buscar una divisa fuerte y una débil, ¿no? Porque si tenemos una divisa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en el cruce, y una divisa muy débil, muy débil, muy débil, la tendencia en ese par está clara cuál va a ser, ¿no? La fuerte se fortalecerá y la débil se debilitará. Si tienes en el cruce, en la divisa, una moneda fuerte y una moneda también fuerte, pues bueno, podemos tener uno de esos rangos laterales y no salir nunca de él. Pero si tenemos esa dicotomía, esa diferencia entre fuerte y débil, ahí es donde puede haber grandes recorridos. Por lo tanto, una de las divisas que debemos vigilar es el euro-dólar, porque ya lo habéis visto, es bastante probable que veamos más descensos, a pesar de que, insisto, podemos ver esta barra aquí, pero esta barra aquí, si vemos, nos acercamos más, podemos ver a qué es debido. Esta barra aquí no es debido a que toda la semana haya subido. Esta barra aquí es debido a esto, prácticamente, porque toda la semana ha estado lateral. Toda la semana, o lo que llevamos de semana, ha estado esperando precisamente que salieran estas minutas de la FOM. ¿Por qué? Porque las minutas de la FOM se dice, los miembros expresan su sentimiento de cómo va a ir el mercado, y ese sentimiento es muy importante, porque al final quien vota si va a subir los tipos de interés o no son los miembros de la FOM. Por lo tanto, el mercado lee esas informaciones y ha actuado en consecuencia, pero insisto, esto puede verse corregido mañana mismo y podemos estar mañana en la misma zona, porque no sería la primera vez, no sería la primera vez. Entonces, divisas débiles en este momento, para mí, yen y euro, hasta que no se vea lo contrario en los índices, hasta que no veamos en los índices un cambio de tendencia. Euro-dólar es una buena combinación porque combina una divisa débil y una fuerte. Bueno, hay ahora, si te parece bien, algunas preguntas relacionadas más con la operativa. Entonces, voy a intentar hilar las tres preguntas que hay al respecto con alguna que yo tengo, ¿vale? Vale. La radiografía que tú nos has hecho, básicamente, bueno, es una fotografía para entender el contexto. Nosotros también el contexto es algo fundamental cuando utilizamos precio-volumen. Lo repetimos mucho, o sea, si vemos una acumulación importante no tiene sentido ir buscando cortos, o viceversa, ¿no? Una distribución importante tal. El contexto del Forex se dibuja con estas líneas que nos han marcado. Ahora, dentro del escenario, que ya se puede dibujar con esta forma de ver el contexto, ¿cómo lo aplicamos en la operativa? Y te lo planteo así. Vamos a ver. La primera pregunta sería, vamos a ver, desde la perspectiva que alguien que va a empezar ahora con Forex y que tiene un mes, estos 20 días, un mes, para probar la divisa. Entonces, le planteamos, por ejemplo, que solo opere el euro-dólar, para simplificarlo. Y que puede hacer, a lo mejor, en todas estas, en estos días, en este mes, una media de 8 o 10 operaciones. Entonces, el planteamiento siguiente, o sea, el planteamiento sería el siguiente. ¿Cómo le recomendarías ese análisis? Es decir, mira el gráfico semanal, como estabas diciendo ahora mismo, opera luego en el euro-dólar buscando recorridos de no más de un día, de 2, recorridos de tantos pips ya son demasiado amplios para lo que se suele mover en una sesión. Es más, y añado más, ¿no? ¿Qué indicadores utilizas tú o qué indicadores piensas que podrían dar también algún patrón técnico para entrar? E incluso, ya si me apuras, ¿qué horario utilizarías? Para una persona, por ejemplo, que trabaja todo el día, ¿cómo se podría moldar el Forex? ¿Podría operar por la noche o por la mañana o a mediodía? Bueno,
te dejo ahí todo eso, Sí, ese barullo. a ver, vamos más o menos por orden, creo, porque si no... primero me has preguntado... mira, ya estaba empezando por la última, bueno, empezaremos por la última, que es la franja horaria. A ver, esto es lo de siempre. Las horas ideales para operar, ¿vale? Hay momentos del día en que la volatilidad aumenta de una forma bastante importante, ¿vale? Y los momentos del día en que la volatilidad aumenta, principalmente, lo podemos ver aquí. Esta zona en la que se solapan sesión americana y sesión europea es la zona donde hay más actividad. ¿Por qué? Porque confluyen operadores americanos y confluyen operadores europeos. ¿Vale? La sesión asiática siempre tiene mucho menos movimiento. Es decir, tú puedes tener una volatilidad en la sesión asiática que muchas veces es un 50% de la volatilidad que puedes tener durante la sesión europea. Cuidado con este tema de la volatilidad, porque yo lo he hecho y podemos sacar 50.000 estadísticas sobre qué volatilidad tiene el par y qué tal, pero hay que tener en cuenta que aquí hay un factor de influencia muy claro, que son las noticias. Es decir, tú tienes una punta de volatilidad muy importante a las 2:30 de la tarde. ¿Pero por qué? Porque las noticias en Estados Unidos se dan a las 2:30 de la tarde, hora de aquí. ¿Vale? Entonces, es un momento en el cual deberíamos ser especialmente cuidadosos con nuestras posiciones abiertas. ¿Por qué? Por lo que os he comentado. Yo puedo hablaros de estar largo en dólar, pero mira qué ha pasado aquí. Es decir, yo no tenía posiciones abiertas. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, es importante o tener unos stops suficientemente amplios. Eso quiere decir que tienes que operar muy a largo plazo. O si operas a corto plazo, estar fuera de mercado en estos momentos, porque es que te puede pillar. Y si te pilla, te hace un 7, pero de aquellos importantes. Entonces, horas para operar, en principio depende de la disponibilidad horaria de cada uno. Yo, si la gente no puede estar delante de la pantalla, yo les aconsejaría gráficos de 1 hora o de 4 horas. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, por la noche tú puedes abrir tu plataforma y decir, bueno, planear un poco las operaciones para el día siguiente, ¿vale? Y entonces tú pones tus stops, pones tus objetivos, pones tus puntos de entrada y a partir de aquí puedes trabajar. Es decir, se puede trabajar en el largo plazo en divisas, claro que sí. Lo que pasa es que si trabajas más en el corto, sí que tienes que seguirlo un poco más, porque puede haber cambios de tendencia muy súbitos debido pues, a las noticias, ¿no? Amigo inseparable, el calendario, lo que os he comentado. O sea, esto es básico, porque ya lo veis, es decir, si no estás pendiente de esto, ¿quién te va a decir a ti que a las 8 de la tarde va a haber un movimiento de este tipo? Y luego abres la plataforma y dices, ¿pero qué ha pasado? No sabes qué ha pasado, ¿no? Entonces, hay que siempre tener esto en la cabeza, ¿no? Y yo ya os lo digo, lo primero que abro por la mañana, antes de la plataforma incluso, es el calendario. Y miro a ver lo que hay. Porque a partir de aquí, yo ya sé que va a estar medio dormido todo el día hasta que salga esta noticia, porque los operadores no se mueven hasta tener una referencia, ¿vale? Hemos hablado ya de horario, hemos hablado de la forma de operar. A ver, indicadores, esto es la pregunta siempre del millón. Yo siempre lo que digo es, si os fijáis muchas veces, hay gente que gana dinero en esto y utiliza indicadores completamente distintos o incluso no utiliza indicadores. Entonces, yo siempre digo lo mismo, el tema no está en el indicador que utilices, el tema está en que ese indicador te permita leer correctamente el mercado. O sea, un indicador que a mí me funciona perfectamente, a otras personas pues no les puede ir bien. Tenemos que buscar ese indicador que nos permita interpretar bien el mercado. Yo los indicadores, al final, tú cuando estás delante de un gráfico necesitas principalmente dos tipos de información diferentes. Una, tendencia que hay, hacia qué dirección puede ser que el activo se dirija, y dos, intensidad. Pues tienes que buscar un indicador que te permita leer a ti correctamente la tendencia y un indicador que te permita leer correctamente la intensidad. Yo en mi caso utilizo MACD y utilizo ADX, ¿vale? Pero no tienen por qué ser estos, pueden ser otros completamente distintos. Yo lo que sí os diría es utilizar solo un indicador para cada cosa, es decir, un indicador para tendencia, un indicador para intensidad del movimiento. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar movimientos tendenciales y con fuerza, con momento, con intensidad, ¿vale?
Y eso es lo que debemos buscar y lo que debemos, digamos, obtener. Y es trabajo de todo trader buscar eso, porque es lo que os digo. Yo creo que muchas veces interviene mucho la visión que nosotros tenemos del mercado. Entonces es un trabajo propio de cada trader trabajar eso, y para mí esa es la razón por la cual un indicador que a alguien le funciona genial, a otro no le va. Y no es que el indicador no funcione, es que el indicador no es un fin, es una herramienta, te permite leer el mercado, y hay indicadores que si por lo que sea no los comprendes o no se adaptan a tu visión del mercado, pues nunca harás dinero con ellos, y en cambio con otro indicador pues puedes hacer maravillas tú y el de al lado pues perder hasta la camisa. No sé si me he dejado alguna. No, bueno, no, dejarte no, un poco por ir también concretando ideas operativas, sobre todo pensando en los que no operamos Forex, ¿no? O sea, el escenario que tú planteas es, primero, tener un sesgo de lo que puede estar pasando en las grandes divisas, por eso esa valoración fundamental o macro, que es importantísima, ir, entiendo yo, en contra de esos sesgos o de esos principios es un poco peligroso, salvo que se sepa lo que se está haciendo. Exacto. Exacto. No tan solo sabe lo que se está haciendo. Yo lo que digo es, si tú quieres ir contra tendencia, puedes ir contra tendencia, pero tienes que ser consciente de que vas contra tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy fácil. Ir contra tendencia es objetivos más cortos, porque evidentemente si estás en contratendencia, estadísticamente tienes más posibilidades de que se dé la vuelta antes el movimiento, ¿vale? Y stops pues también más ajustados para reducir el riesgo. Si tú eres consciente de eso, puedes operar contra tendencia, pero tú tienes que ser consciente de cuál es el sentimiento de mercado en ese momento. Esto que os explico tiene una excepción, que es la que estamos viendo, ¿no? Es cuando se produce una noticia importante, lo que sea, que entonces sí que el mercado se desequilibra, pero luego volverá a su equilibrio, ya volverá a su equilibrio. Veremos si la noticia es tan importante como parece. Yo os digo que, a ver, aquí 26.60, 27.33 son 70 y pico pips si no me equivoco. Bueno, debe haber dicho algo, debe haber algo relativamente importante, pero no es algo que cambie el rumbo de la situación, porque cuando ha habido movimientos relativamente importantes, tú puedes ver al euro dólar con unas volatilidades en 15 minutos de 130 puntos tranquilamente. Es decir, esto es lo que debemos acabar interiorizando, ¿no? Y sobre todo el hecho de estamos yendo contra tendencia, estoy operando contra tendencia, perfecto, pero lo sé, estoy contra tendencia y aplico las medidas oportunas. Yo me imagino que cuando tú estableces la tendencia, por lo menos tu creencia sobre la posible tendencia o de la tendencia, al final trabajas con el concepto de impulso y corrección. O sea, el mercado al final se va a desarrollar con ese escaloneo. Sí. Por lo tanto, yo entiendo que una estrategia que no sé si es la que aplicarás, pero nosotros es básicamente la que aplicamos en precio volumen, es intentar entrar en la corrección. Luego, claro, entrar en la corrección es fácil decir, y ahí, claro. pero luego el cómo lo haces, ahí es donde existen muchísimas estrategias. Pues nosotros por el volumen y tal, pues establecemos una serie de parámetros. Si tu estrategia fuese entrar en la corrección, y lo digo porque me imagino que muchos de los que están escuchando son traders de precio y volumen, y esa es un poco la idea de operativa que tienen, no entrar contra tendencia, si es entrar en la tendencia, en la corrección, ¿en qué te basas tú un poco para entrar? No digo el tick exacto, pero esperar por lo menos que toque una directriz o que supere típicos cortes que vayan superando máximos. ¿Cuál sería un poco la idea que uno puede decir? Bueno, voy a empezar a trabajar de esta manera para ir soltándolo, porque al final esto se trata de ir soltándose, pero tener al principio una idea de dónde puede soltar uno el botón, ¿no? De acuerdo. A ver, yo lo que hago, y enlazando con una pregunta también me has hecho, yo cada fin de semana, cuando el mercado está cerrado, analizo el mercado. ¿Vale? ¿Cómo lo analizo? Os voy a decir de una forma rápida cómo lo analizo. Lo analizo, además lo publico, o sea, lo podéis ver en la web. Escojo una de las divisas y hago un análisis de largo plazo y de corto. De largo plazo con el gráfico semanal y de corto con el gráfico horario, ¿vale? Así tengo una visión de tendencia a largo plazo y una tendencia más a corto de qué está haciendo a corto, ¿vale?
Así yo lo que hago es situarme. Si veo algún ligero cambio o algo que no me está empezando a gustar aquí, pues bueno, me voy al índice de esa divisa y miro qué está haciendo respecto al resto del mercado, para confirmar un poco, ¿no? Así tengo una visión macro, una visión general. Esto lo hago sobre una divisa, pero sobre el resto de divisas, como es muy tedioso hacer todo el documento y tal, lo que hago es, hago lo mismo, pero lo comento en vídeo. Y lo podéis ver aquí, en el canal de YouTube, ¿vale? Está aquí. Esto lo hago cada semana. Yo lo publico, pero el hecho de crearme la obligación de publicarlo también sirve para mí, pues para poder crearme un poco ese hábito, ¿no? Y bueno, esas son las herramientas que utilizo. En respuesta a la otra pregunta, ¿cómo yo decido cuándo entrar o cuándo salir? Bueno, pues yo, por lo que yo he visto, cuando se produce un movimiento tendencial, como este que tenemos aquí, siempre hay un indicador o una directriz del movimiento que le llamo yo, ¿no? Que es, bueno, hay un indicador que está actuando de referencia. En este caso, es esta línea naranja de aquí, que es la media exponencial de 200 periodos, que luego diré por qué utilizo la de 200. Y tengo la media exponencial de 50 periodos. Pues cuando yo identifico esa directriz, yo he identificado los puntos de entrada, es decir, aquí, a favor de tendencia, aquí, y ¿cómo hago para operar a contratendencia? A ver si esto se está quieto, si no. Vale, pues para operar contra tendencia utilizo los indicadores y cuando veo que la tendencia se cambia, se pone a contratendencia y existe intensidad, pues entonces puedo entrar a contratendencia, ¿no? Y me salgo cuando este sesgo cambia. Sería básicamente, de forma muy simple, porque tampoco tiene mucho más, la forma que yo leo el mercado, que yo interpreto el mercado. Pero es importante seguirlo, es importante, por todo lo que os he dicho, siempre tener conciencia de en qué situación estamos. Por eso, por ejemplo, cuando yo vuelvo de un periodo de vacaciones, hago lo que yo llamo como si fuera un periodo de descompresión, ¿no? Antes de operar, me estoy 2 o 3 días mirando el mercado y viendo cómo va. ¿Por qué? Porque si llevas días sin ver el mercado, no te has perdido cosas, entonces tienes que situarte un poco. ¿Vale? Entonces, aprovechando que se cierra el mercado el fin de semana, pues es un poco los deberes que tienes de situarte un poco, mirar gráficos a largo plazo, que luego durante la semana no tienes tiempo de mirarlos, y poder ver entonces cómo se sitúa el mercado, y a partir de ahí trabajar. Y sobre lo de la contratendencia que me has explicado, pues es lo que os digo, busco momentos en que la tendencia se coloca a la contra y que hay intensidad, y eso me lo da los indicadores. ¿El porqué de estas medias? Yo utilizo estas medias. Creo que estas medias, además de ser muy populares en otros activos, en Forex lo son mucho. ¿Por qué? Porque es una media muy práctica. Porque yo estoy en un gráfico de 1 hora, tengo la media de 200 periodos y me coincide con la media de 50 periodos del gráfico de 4 horas. Y me coincide con la media de 200, y la de 50 de aquí me coincide con la media de 200 periodos del gráfico de cuarto de hora. Es decir, tengo una escalabilidad y un indicador que me sirve, viendo el gráfico de 1 hora, yo puedo saber cómo está respecto a la media de 200, que es una media clave, en el gráfico de cuarto de hora, ¿vale? Entonces puedo subir y bajar de time frame, depende de cómo me convenga. O sea, bien, o sea, al final yo creo que ha quedado bastante definido, porque una vez que uno coge la dirección de fondo, hacia dónde va la marea, el sitio de subirse a ella, en caso de ir a la tendencia, realmente tu forma de intentar encararla es muy de sentido común. Te basas un poco en esa media exponencial y que es compatible con una directriz que marque los mínimos y máximos crecientes, o sea, los máximos decrecientes o los mínimos crecientes. Exacto. O algún otro que quiera utilizar ideas de Fibonacci para ver dónde puede terminar esa corrección para que siga luego la marea de fondo. Por lo tanto, a los que están esperando esas estrategias operativas, en el fondo yo creo que no dista tanto de lo que todo el mundo entiende por el análisis fundamental. Por lo tanto, la clave del análisis técnico, perdón. Por lo tanto, la clave del Forex, por lo que estoy también entendiendo, es entender bien esa marea de fondo. El no ir en contra de esa marea de fondo, salvo que la entiendas también, que puedas buscar movimientos de scalping y tal, sabiendo lo que estás haciendo. No claro, es que, sí, fíjate, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo claro. Fíjate esta tendencia bajista. Creo que está bastante claro, ¿no? Las barras rojas son las de más recorrido. Es decir, corres más riesgo cuando vas a la contra,
que cuando vas a favor. ¿Y para qué arriesgarte a ir a la contra si tienes buenos recorridos a favor de tendencia? A ver, puedes hacer multitud de estrategias y plantearlo de diferentes maneras. Una de las formas, por ejemplo, también buenas de hacerlo es, si tú vas a contratendencia, pues apalanca la mitad. O sea, asume la mitad de riesgo, ¿vale? Pero ya podéis ver que es lo que os digo, es decir, si te equivocas en contratendencia y esperas a que se produzca un movimiento más grande de lo que puede darte el mercado, pues te puedes encontrar con correcciones importantes. Pero al final es lo que tú dices, no es tan diferente de otros activos, al final es análisis técnico puro. Lo que pasa es que tienes que tener ese concepto detrás y esa mentalidad detrás de decir, vale, sé dónde estoy y intuyo para dónde va o para dónde puede ir la cotización, ¿no? Todas estas preguntas que han salido al final, más de operativa, he intentado resumir las que han hecho 3 personas. Voy a repetir las preguntas de estas 3 personas por si se puede añadir algo más y para que no se quede en el tintero, ¿no? Porque no era mi intención ignorarlas. Ángel, por ejemplo, preguntaba, ¿qué parte del análisis técnico usas y cuál es mejor para divisas? Chartismo, FIBOS. Yo creo que en cierto modo ha venido contestada con la idea que has traído de la media exponencial, intentar buscar esa tendencia una vez que lo tienes claro, o buscar la contratendencia con el indicador de intensidad, ¿no? Con el ADX. Creo que queda contestada. Sí, bueno, aparte de comentar esto que comenta esta persona, realmente los FIBOS son algo bastante utilizado en el mercado de divisas. Yo, bueno, podéis ver que ahora mismo no tengo ninguno porque yo los utilizo más en el largo plazo. O sea, en el largo plazo, no sé si por aquí tengo algún gráfico. Mira, aquí hay un FIBO, ¿vale? Yo sí que los utilizo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque sobre todo el FIBO, el del 61%, es uno que yo tengo experimentado que funciona bastante bien. Pero en el largo plazo, en el corto yo no los utilizo, no te sé decir si también funcionan tan bien. En el largo plazo se muestran bastante efectivos y es una buena referencia aplicar en gráficos de largo, al menos yo lo utilizo en gráficos de largo plazo. Pedro preguntaba cuál era tu opinión sobre los indicadores en Forex y si utilizas alguno en concreto. Creo que también quedaba bien explicado. Sí. Yo lo que veis en la pantalla es lo que utilizo. Esto es referido a indicadores técnicos. Si hablamos ya de obtener información del mercado, bueno, hay otro tipo de indicadores y de métodos, como por ejemplo en estos artículos que os comentaba aquí, también he dicho algo de esto. Aparte de los índices, está un indicador que también utilizan en otros activos, que es el VIX, para medir la volatilidad. También es interesante para ver un poco cómo está el mercado de volatilidad, pero bueno, esto es más genérico, no se circunscribe solo a divisas. Pero sobre todo hay un indicador o una manera de leer el mercado que aquí sería muy larga de explicar, pero que si alguien quiere información, pues tranquilamente me puede enviar un correo y os lo explico. Incluso lo puede buscar en la web, en For Experiences, porque está explicado, que es el de los gráficos COT. ¿Vale? Los gráficos COT es el Commitment of Traders. Este gráfico es un informe que publica la Comisión de Futuros y Derivados de Estados Unidos, en la cual obliga a todos los operadores de mercado a publicar sus posiciones en distintos activos. Y están todas las divisas, todos los metales preciosos, la mayoría de activos en los que hay derivados, se publican esas posiciones. Entonces tú puedes ver segmentado por tipo de operador, por especulador, por operador de fondos, por operador de cobertura, las posiciones globales de esa categoría de operador respecto a un activo. ¿Cuántos contratos cortos están abiertos y cuántos contratos largos están abiertos? Ahí es un indicador que muchas veces hay gente que lo utiliza como de sentimiento de mercado. Siempre hay indicadores de estos más de tema macro que puede utilizar la gente, ¿no? Pero de tema técnico es lo que veis en la pantalla. José Luis preguntaba ¿a qué le das más importancia? ¿Al análisis técnico, chartista o el fundamental? Yo como lo que estoy haciendo en Forex es intradía, le doy más importancia al técnico.
pero es lo que os digo, yo casi no le llamaría, o lo que convencionalmente se entiende por fundamental, es más un análisis macro, de economía macro. Eso sí que lo tienes que tener en Forex, por todo lo que os he explicado, ¿no? Un poco tener la visión global, pues esa visión global te permite jugar un poco en el mismo sentido que juegan los grandes, ¿no? Porque, a ver, es lo que hemos visto aquí, es decir, los grandes estaban esperando esto. Si tú no sabes esto, pues estás vendido. Si tú sabes esto, tú puedes jugar a favor de esos grandes. Tú puedes intentar emularlos un poco, como mínimo que no te pillen. ¿Vale? Entonces, quizás no sea fundamental, yo me baso en el técnico prácticamente todo, pero siempre el punto de partida es el análisis macro. El punto de partida es saber dónde estamos y a partir de aquí ver el técnico, ver cómo se está comportando técnicamente el activo que yo estoy operando, ¿no? O buscar el activo. Por eso yo, digamos, tengo, ¿no?, el mosaico este aquí con todos los activos, y una vez tengo claro el macro, una vez tengo clara la orientación, busco una figura que me guste de técnico orientada de esa manera. Es decir, si yo quiero largo en dólar, pues busco largos en dólar que los indicadores me estén diciendo que se va a iniciar un movimiento potente. Y esta es la manera, digamos, de operar. Esto te proporciona dos cosas. Primero, una cierta seguridad porque estás operando a favor de mercado, pero segundo, lo más importante, con estos dos filtros eliminas muchas operaciones que no deberías hacer. Es decir, con esto operas poco. ¿Por qué? Porque si tú sigues estos criterios a rajatabla, no tienes muchas, digamos, no haces muchas operaciones al día, ¿vale? En cambio, las operaciones que hagas siguen de largo recorrido. Eso es importante también verlo. Podéis ver aquí lo que os comentaba, ¿eh? El oro ya ha corregido, es decir, todo lo que ha bajado lo ha vuelto a subir. Aquí está también el gran secreto de todo este mercado, porque aunque hablemos de oro, realmente lo que estamos viendo aquí es el dólar contra el oro, pero interpretado como una moneda, ¿eh? Este cruce normalmente se interpreta así. Entonces, podéis ver cómo la volatilidad también es la reina, ¿no? Aquí, sobre todo en activos como el oro y la plata, que estos sí que son muy volátiles. Entonces, por eso os digo que es muy importante punto de vista macro como punto de partida. Y luego, ya sabiendo el macro, sabiendo lo que tú quieres buscar en el gráfico, entonces coger los indicadores y decir, a ver dónde, en qué par, en qué activo tengo la situación técnica que yo quiero para abrir posiciones en la dirección que yo quiero. Yo creo que ese es el método ideal para operar en divisas. Sí, Ángel, la pregunta que hacía era básicamente en esa, cuál es la buena estrategia buena para operar. Yo creo que está contestada. Y una sí que es nueva, pregunta Sergio, que si no utilizas optimización de parámetros con sistemas automáticos. Bueno, esa es una asignatura que tengo pendiente a la cual me estoy empezando a introducir ahora, porque yo de formación soy informático, entonces, pues bueno, me metí en esto para salir un poco de la informática y acabo metido otra vez en informática. Pero yo llevo 4 años, o sea, haciendo trading e invirtiendo más, pero llevo 4 años haciendo trading en Forex totalmente discrecional y creo que es un gran método de aprendizaje. Lo que no hay que hacer en Forex, menos que en cualquier otro sitio, es intentar ganar el primer millón la primera semana. Es decir, tienes que ser muy consciente de que lo que tienes que hacer es aprender a operar bien. Y cuando tú haces un buen trading, el dinero viene solo. El dinero es la consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es hacer un buen trading y a través del buen trading te vendrá el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tu objetivo es hacer un buen trading, quizás no lo consigas, bueno, con toda seguridad no lo conseguirás los primeros años, pero sí que conseguirás no arruinar cuentas y es una gran escuela eso. Una vez tienes ese aprendizaje, entonces sí que creo que cuando tú ya tienes una base, tienes un criterio y sabes lo que quieres, entonces puedes intentar automatizarlo. Pero si antes intentas automatizar algo que tampoco eres muy consciente de cómo funciona, lo veo más complicado. Yo creo que el itinerario correcto es primero hacer trading discrecional y cuando tú ya ves que ese trading discrecional empieza a darte resultados y te funciona, entonces intentar automatizarlo. Me vas a permitir ahora que te haga alguna pregunta rápida, haciéndole un guiño al tema del volumen. Un poco en mi sesgo, o el sesgo de muchos de los que están aquí, de otros probablemente no, y me interesa. Entonces, con respecto al volumen,
te hago un par de preguntas. O sea, ¿cómo valoras la utilidad, o no sé si utilidad, pero bueno, el tema del volumen en el Forex o el tick de volumen en el Forex? Lo que estuvimos hablando antes, que realmente mucho volumen también se queda dentro de los creadores de mercado, y también cómo valoras el volumen que hay en el futuro del euro dólar en el mercado de Chicago. Vale, pues a ver, sobre el tema del volumen. El volumen también es otro de los temas recurrentes en Forex, ¿no? Al ser un mercado descentralizado, es cierto que no tenemos información exacta del volumen que se negocia. Ahora bien, también es cierto que bueno, pues hay diferentes brokers que operan directamente a mercado y algunos de esos brokers son brokers muy importantes que concentran un importante volumen de negociación. Entonces, lo que puedes hacer es extrapolar ese volumen como si fuera el volumen total, ¿vale? Esto tiene ciertos inconvenientes, evidentemente. Pero sí que es cierto que mucha gente, muchos traders de Forex, lo que hacen es utilizar el volumen de futuros, porque ese volumen es un volumen bastante mayor y sí que es un volumen que se puede extrapolar más fácilmente por una razón muy simple que hemos comentado antes, y es que los mismos brokers y los mismos operadores, muchas veces los operadores institucionales que están operando en Forex, están operando en el mercado de futuros, y es bastante, digamos, lógico pensar que no van a tirar piedras sobre su propio tejado, es decir, más o menos serán operativas más o menos semejantes. El caso es que realmente mucha gente opera con el volumen del mercado de futuros y le funciona bastante bien. Y es bastante, da unas señales bastante exactas, ¿no? Sobre eso hay una escuela muy importante en Estados Unidos sobre todo, que es algo que quizás vosotros también hayáis oído hablar, que es todo el tema este de Market Profile y todo este tema, ¿no? Que ahí se sigue bastante y se opera bastante en estos tipos de activos con este sistema y es cogiendo el volumen del mercado de futuros. O sea que en principio es algo que es bastante fiable. Sí, por lo tanto, igual la idea es aquellos que operan con ideas de volumen, se puede uno basar en el gráfico del futuro del eurodólar, ver ahí ese volumen y luego replicar la operativa en el Sí, Forex. Sería una idea sí. también para esas estrategias que estábamos hablando. Sí, sí, si os fijáis, el diferencial entre el futuro y el spot de Forex es muy reducido. Digo spot de Forex porque cuando estamos hablando de Forex, hablamos de un instrumento financiero que es un derivado, que es un contrato spot que se llama. El contrato spot es un contrato diario. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un contrato de cambio de divisa y te vence a la hora de corte de ese día, que según el broker son horas distintas. Normalmente está entre 11 y 12 de la noche, hora de aquí, ¿no? Pero bueno, puede ser distinto dependiendo de si el broker está en Nueva Zelanda o está en Estados Unidos o donde sea. Entonces, es importante tener la conciencia de cuando tú operas con Forex, de la misma forma que un futuro, cuando vence el contrato del futuro, para renovarlo hay que pagar una comisión, la que se llama un rollover. En el spot de Forex tienes esa misma comisión, tienes ese mismo rollover que se paga cada día, pero claro, es mucho más reducido. Se paga a veces, porque también se cobra, que esta es otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que os decía, de parejas de activos. Es decir, tú tienes un cruce donde hay dos divisas diferentes. Esas divisas tienen los mercados, los bancos centrales de cada una de las divisas tienen unos tipos de interés distintos. Si el tipo de interés de la divisa que tú estás comprado, creo que es más alto que el de la divisa que estás vendido, a ti el rollover te paga, porque realmente lo que se hace con ese activo es coger los gastos que supone la gestión de una moneda y de la otra del cruce y se hace la diferencia, y si esa diferencia sale negativa te la cobran y si sale positiva te la pagan. De todas maneras, normalmente para un operador, para un trader de retail, el importe es muy reducido. Las grandes instituciones sí que hacen operativas aprovechando este hecho, sobre todo cuando ha habido épocas en que el tipo de interés, el diferencial de tipo de interés era muy grande. Por ejemplo, ha habido temas de estos en los últimos tiempos con el real brasileño. ¿Por qué? Porque el tipo de interés que daban en Brasil era del 13%. Si tú cogies el cruce real brasileño con el dólar prácticamente el tipo a 0 y el real brasileño el tipo a 13. Solo con ese diferencial de tipo de interés ya tenías una cierta rentabilidad. Esta operativa se llama operativa de carry trade y esto lo hacen muchos operadores institucionales,
pero a nivel de trader de retail la verdad es que prácticamente es insignificante. Hay una, yo creo que puede ser la última pregunta, que la hace Pedro, que dice, bueno, sé que has dicho que no se debe operar en noticias por la volatilidad que se genera en esos momentos, pero aún así, si podrías indicar algunas nociones o algunas ideas que sepas que se pueden utilizar de cómo operar en las noticias. Y si no, si se puede facilitar algún recurso docente al respecto. Le parece un tema apasionante, los que llevamos mucho tiempo, pero bueno, que no han querido dar el salto. Básicamente, si conoces alguna estrategia que se puede utilizar en el tema de noticias, aun sabiendo que igual no es el momento idóneo, ¿no? Sí, a ver, yo he intentado operar noticias y la verdad es que a largo plazo la experiencia es negativa. ¿Por qué? Porque hay una alta volatilidad y normalmente hay que ser consciente de que operar con noticias se puede hacer de dos maneras, básicamente. Una es operar sin stops, ¿vale? Hay una manera de operar sin stops, pero controlando el riesgo, que es mediante coberturas. Si operas sin stops, pues puedes jugar a operar con las noticias. ¿Por qué? Por una razón muy simple, ¿no? Porque cuando tú metes un stop, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hemos operado esta noticia, bueno, tú no sabes si irá para arriba o para abajo. Tú pones la operación aquí, no sé, ¿no? Pones una operación aquí y ¿dónde metes el stop? Pues lo metes a 20 pips, pero si hay una volatilidad muy alta, esos 20 pips se te los va a comer la propia volatilidad, por lo tanto te va a cerrar en pérdidas. Y no solo eso, hay que tener en cuenta que el gran inconveniente de las noticias son lo que llamamos deslizamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, que yo puedo tener un stop a 20 pips, pero cuando se produce el movimiento, ¿vale? Si el stop es una orden a precio de mercado, cuando rebasa ese nivel de stop, la cotización, si no encuentra a nadie que te dé contrapartida, no te va a ejecutar la operación a ese nivel, a ese precio, te la va a ejecutar cuando lo encuentre, y eso puede ser 30 puntos más abajo con la volatilidad que hay en estos momentos. Es decir, te puedes encontrar con sorpresas desagradables. Por eso digo que es una operativa más complicada y hay que tener muy en cuenta dónde se mete uno porque puedes tener sustos, es decir, no puedes contar con que tú tienes un stop a 20 pips y eso es lo que vas a perder, porque a veces puedes tener sustos de este tipo, porque yo lo he experimentado alguna vez y la verdad es que la sensación de intentar cerrar la operación y que no se te cierra es bastante desesperante. Una de las opciones sería hacer coberturas. La otra opción que hay es una opción que la puedes digamos, exportar de la operativa de opciones, que es hacer una operación que es lo que se llama un straddle. Un straddle es, ahora vamos a imaginar, ¿no?, que esta vela aún no está, aún no se ha dado la noticia. ¿Qué hago? Coloco una operación de compra aquí, con un stop aquí, y una operación de venta aquí, con un stop aquí, asumiendo siempre el peligro de que pueda haber un deslizamiento como os comentaba. Pero bueno, tú haces eso. Si se da una noticia limpia como es esta, limpia, ¿qué quiero decir? Que la barra se ha disparado desde el primer momento, perfecto. ¿Por qué? Porque la venta no se te habrá ejecutado, pero sí que habrás pillado la compra. Por lo tanto, genial. Se te va para arriba y tú cierras arriba. No hay ningún problema. Pero esto no siempre pasa. Muchas veces, 10 segundos antes de las noticias, pues la vela te baja, te abre la venta y luego te sube. Igual no se te cierra la venta con el stop, sino que se te cierra más arriba y en cambio la compra, como aquí no hay liquidez, también se te ejecuta más arriba. Total, un desastre. ¿Vale? Es decir, hay que ir con mucho cuidado con estas situaciones. Hay que decir que el oro en esto es bastante noble. ¿Por qué? Porque tiene muchísima volatilidad. Entonces, cuando hay noticias, aquí se mueve con mucha fuerza y a veces es difícil ver este tipo de zigzags, ¿no?, que son los que matan a la gente que opera de esta manera. La libra dólar. La libra dólar es muy dada a este tipo de cosas. ¿Veis aquí? Yo podía estar preparado para la noticia, meter aquí una venta y resulta que la barra anterior justo, y esto es gráfico de una hora, pero en gráfico más corto incluso se podría ver. ¿Veis? Tú te preparas y luego resulta que, y aquí ha sido bastante limpia, pero luego resulta que te baja antes y luego te sube y te hace el estropicio que os comentaba. Es decir, es complicado operar con noticias y si operas con noticias tienes que saber
a lo que te arriesgas y operar con mucha precaución y sobre todo reduciendo el apalancamiento. Yo creo que es otra de las claves para poder operar este tipo de situaciones. Pero yo insisto, podéis ver como aquí, después de la subida y una leve corrección, ha seguido subiendo. Es decir, también te puedes montar en el segundo impulso. Mucha gente hace eso. Espera el primer impulso, una ligera corrección y se monta en el segundo. Porque normalmente cuando hay noticias importantes, pues no hay solo un impulso de subida, sino que hay un cierto recorrido. Aunque luego corrija, hay un cierto recorrido. Pero esto que te implica, primero, tienes que tener una herramienta, que las hay, porque por ejemplo aquí te está dando el actual, o sea, si aquí tuviéramos esta noticia a punto de salir y fuera una noticia, digamos, numérica, aquí te sale como un icono y tú picas y él te refresca en tiempo real el resultado de la noticia. Si el indicador sale más o menos, lo ves instantáneamente, ¿no? Y en función de esto puedes operar. Pero tienes que ser muy rápido y evaluar muy bien la situación para poder posicionarte en un sentido o en otro. Luego está la opción del straddle, que también es peligrosa por lo que os comentaba. Es una operativa con más peligro, pero bueno, si alguien quiere probarlo, pues puede, pero que se prepare porque puede tener emociones pues fuertes. Bueno, yo creo que lo podemos más o menos dejar aquí. No se trata tampoco en 1 hora y media de hacerse expertos en Forex, ¿sabes? No, sabemos que eso es complicado. Pero bueno, sí que animaros a todos. Primero a que visitéis la web de Albert, que hay bueno, muchísima información, mucha formación. Al final se trata de no solo compartir análisis y tal, sino de intentar divulgar. Por eso también estamos haciendo este tipo de cosas. También, aunque yo creo que lo habréis visto, incluso la web de XTB, que son los que han organizado este concurso que nos ha dado la excusa perfecta para reunirnos, la verdad es que tienen mucha formación en Forex. Y tiene expertos que también dan seminarios y tal, y no me llevo comisión de ellos para nada, lo digo de verdad. Creo que es un broker que se enfoca a la formación, le interesa que sus clientes estén muchos años con ellos, también tiene sentido, y eso yo creo que es bueno. O sea, lo digo porque es una formación que tenéis por ahí en seminarios y tal. Y poco más. Agradecerte, Albert, la asistencia. No sé si quieres añadir algo más. Nada, que bueno, pues que ha sido un placer estar con todos vosotros y que ya sabéis dónde encontrarme. O sea, aquí podéis contactarme a través de la web. Hay un formulario de información, lo que queráis. Yo, en la medida de lo posible, pues os puedo ayudar y insistir un poco, remarcar un poco lo que decía Enrique, es decir, hay apartados de formación, vídeos, o sea que yo creo que es un buen método para introducirse en el Forex y ir ganando práctica, que al final es de lo que se trata, porque esto no se aprende ni en un día ni en dos. Pero realmente yo creo que el Forex tiene algo muy positivo, muy apasionante, que te da esta visión macro de mercado que incluso después puedes utilizar y aprovechar en otras operativas y operando con otros activos, ¿no? Porque al final en los mercados financieros están todos interrelacionados y lo que se produce siempre son flujos de capitales entre los diferentes activos. Si tú comprendes esos flujos, si tú ves que esos flujos salen de las divisas y van a las commodities o van a la renta variable, pues puedes operar en esos mercados donde van esos flujos, porque al final donde va el dinero pues es donde queremos ir nosotros, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Me están preguntando que si se está grabando el webinar. Sí, lo colgaremos en YouTube probablemente mañana. Y bueno, yo creo que queda 1 hora y media muy completa. Animaros a eso, a seguir fumando, a concursar, a utilizar el concurso como una excusa para aprender. Hay quien puede ir a por el Porsche. Si alguien se lleva el Porsche operando con Forex gracias a este seminario, yo creo que nos debe un paseo. Pero bueno, nada, una buena excusa. Nada, agradeceros a todos la asistencia, que tengáis buena noche, que os vaya bien el concurso y nos veremos próximamente. Un saludo. Venga, un saludo.